Dice el primer mandamiento, a la luz de las traducciones oficiales que tenemos hoy. El primer mandamiento, donde Dios se presenta a sí mismo, dice que dice: yo soy Yod, Hei, Bab, Hei, tu Dios, quien te libera de la tierra de Egipto y de la casa de esclavitud o de servidumbre. Esa es la traducción oficial. Pero si vamos a aplicar el conocimiento de manera correcta sobre lo que significa cada palabra, como son ideogramas, como dije en un principio, estas palabras son conjuntos de ideas que tiene cada letra y que por lo tanto dan como resultado no una palabra, una única palabra, sino varias posibilidades, o por lo menos más de una. Entonces, al momento de hacer las traducciones, se elige arbitrariamente una de esas posibilidades que le den cierta lógica al texto, según la lógica, obviamente, según la lógica del traductor. Por lo tanto, otra manera de leer este primer mandamiento, esta presentación, sería la siguiente. Para empezar, la palabra Egipto, Mitzrayim, es una palabra plural. Es el plural de Matzar, que significa opresión. Lo que se ha traducido como tierra o territorio también significa estado, es decir, un estado de cosas. Por lo tanto, cuando dice que te libera de la tierra de Egipto, en realidad también está diciendo que te libera de tu estado de opresión. El estado de opresión es un fenómeno externo, es decir, te libera del sistema en el que vives, el sistema de tu sociedad, el sistema que en cierta forma manipula tus deseos, tus gustos, y que puede hacer de tu vida más feliz o menos feliz. Casualmente menos feliz, por lo que sabemos, puesto que la gente se pasa más del 80% de su vida produciendo para el sistema y un 20%, con mucha suerte, viviendo. Por lo tanto, la liberación es la liberación del sistema, de este sistema que te oprime, de un sistema de opresión. Y después dice que te libera también de la casa de esclavitud o de servidumbre. La palabra casa, beit, no solo significa casa, sino también significa dentro, adentro, interior. Esa es la idea de la palabra casa. Por lo tanto, si queremos seguir un razonamiento lógico, y es muy lógico, se puede decir que esta segunda parte está hablando de las limitaciones, de las esclavitudes, de esas esclavitudes internas que tiene la persona humana. De esta manera tendríamos que el primer mandamiento, la presentación de Dios en sociedad, dice: ¿quién soy? Bueno, yo soy Yod, Hei, Bab, Hei, tu Elohim, que te libera del sistema opresivo
y de tus limitaciones internas. Entonces el mandamiento es completamente lógico a lo que estamos diciendo, es coherente y tiene un sentido, un buen sentido, que es la liberación de la persona humana, tanto de los factores externos, que son los factores del sistema en el cual está inmerso, y de sus factores o limitaciones internas, que le impiden trascender, ir más allá, liberarse, para poder seguir evolucionando. Todo esto queda muy claro, pero lo que no queda claro, o no quedaba claro todavía, era cuando dice en el comienzo, yo soy, y usa 4 letras, Yod, Hei, Bab, Hei. Yo soy Yod, Hei, Bab, Hei, tu Elohim, lo que se traduce como tu Dios, pero que ahora sabemos que significa tus dimensiones del poder evolutivo. Eso es Dios, dimensiones del poder evolutivo. La fuente, esta fuente dualizada, que te llega a ti de forma dualizada. Y tal es así, que llega de forma dualizada, que en ese primer mandamiento ya separa y habla de 2 cosas. Una liberación, por un lado, del sistema, y otra liberación, por otro lado, de tus limitaciones internas. Seguimos hablando de dualidad entonces. Seguimos hablando de 2 dimensiones, las 2 dimensiones del poder evolutivo, del poder trascendental, de la fuente. ¿Y qué significan esas 4 letras? Yod, Hei, Bab, Hei. Nada. Hasta la fecha no significa nada por sí mismo. No existe una palabra para esa palabra, una definición para esa palabra. Porque no hay ningún otro uso en ningún texto bíblico, por más antiguo y original que sea, en el que esa conjunción de 4 letras, esa palabra de 4 letras, se use para alguna otra cosa. Son 4 letras que solo significan o le dan significado a sí mismo. Tiene una pronunciación. La pronunciación oficial es Yahvé. La otra pronunciación oficial, que es más latina, más latinizada, es Jehová. Pero son tentativas. Son pronunciaciones para poder nombrar lo que se nombra, que para nosotros es sumamente importante. Los judíos ortodoxos, por ejemplo, la religión, evita pronunciar el nombre, lo reemplaza, dice que es demasiado sagrado y que sería una blasfemia utilizar el nombre. Por lo tanto, se lo silencia o se lo cambia. Cada vez que aparece en un texto Yod, Hei, Bab, Hei, o Yahvé, o Jehová, ellos dicen el nombre, Hashem, o dicen el Altísimo, o dicen Adonai, que significa el Señor, y así una serie de el Eterno también es otra, el Eterno, pero siempre se usan palabras que reemplacen el nombre. Y después están los místicos, cabalistas, que es la parte mística del judaísmo, milenaria, que dicen que aquel que sepa y descubra cuál es la pronunciación correcta del nombre, tendrá para sí los poderes de Dios, como si fuera un talismán o una cuestión mágica. Por eso es el gran misterio, el gran secreto, saber cómo se pronuncia realmente esa palabra. Pero esto no es magia, esto es conocimiento. Y si en otra parte de la Torá, en el Éxodo, Elohim le dice a Moshe, a Moisés, que hasta ahora me conocieron como el Dios Todopoderoso, el Shaddai, pero a partir de ahora me conocerán como Yod, Hei, Bab, Hei. Y este será mi nombre para ustedes para siempre.
Por lo tanto, lo que está haciendo el Elohim, o la fuente, es participar su nombre. No lo da para que no lo usemos, sino para que lo utilicemos. ¿Y qué es un nombre? Un nombre básicamente es conocimiento. Lo que importa es lo que encierra el nombre, el conocimiento que encierra el nombre. Pero hasta ahora nadie puede saber, o mejor dicho, se han hecho muchos estudios, generalmente de cabalistas y de místicos, que tienen un problema fundamental, y es que son ortodoxos o están englobados en una religión, lo cual les impide ir más allá por temor a la blasfemia. Entonces no tenemos un significado oficial, mucho menos oficial, sobre ese nombre. Tenemos aproximaciones sobre su pronunciación, nada más que eso. Y aquí está el tema. Con estas herramientas que estamos descubriendo, con estas formas coherentes de interpretación, podemos llegar a interpretar también este nombre, este gran misterio. Pero no se hagan ilusiones, no es magia. Quien lo sepa no va a dominar el mundo, ni va a tener a los ángeles a sus pies para que le sirvan, como pretendían los místicos. Es conocimiento, pero es muy importante para saber qué es Dios y qué es la espiritualidad verdadera, con sentido, a dónde nos lleva. Yod Hei Vav Hei, Yahvé, Jehová, 4 letras. Si prestan atención, es una secuencia. Y llegamos otra vez a la dualidad. Son 2 secuencias. Yod Hei, Vav Hei. Ahí está indicando 2 componentes. Entonces seguimos con la lógica. Hay 2 componentes. Un componente Yod Hei y un componente Vav Hei. ¿Cómo se pronunciaría? Es muy fácil. Lo pueden googlear. Pueden entrar al buscador de Google y van a obtener la pronunciación si escriben estas palabras por separado. La pronunciación es Ya, por un lado, y por otro lado, Vahei. Así que tenemos las 2 puntas, los 2 circuitos, digamos, los 2 cables que conectan a la fuente. He aquí la dualidad. El Yod Hei, el Ya, y el Vav Hei, o Vahei. Uno, como dice el mandamiento, te libera del sistema de opresión, Ya, Yod Hei. El otro te libera de tus propias limitaciones y te permite evolucionar, trascender. Vahei, Vav Hei. En el nombre, entonces, están los 2 componentes, Yod Hei y Vav Hei, que son Ya y Vahei. Pero mucho cuidado con pronunciarlo todo junto, porque sería como unir los cables. Y tal vez por eso ningún místico hizo algún trabajo conocido al respecto. Y es porque siempre se tomó el nombre como una sola cosa. Por lo tanto, la forma correcta de pronunciarlo era como un solo nombre, como un solo conocimiento, como una unidad, como una sola dimensión. Pero como ya se dijo antes, para que todo exista tiene que haber dualidad. Por lo tanto, a nosotros no nos puede llegar Elohim, la fuente, en estado puro. Porque no habría lugar, ni siquiera para nosotros, para nuestra existencia. Para que llegue al receptor, esa fuente, la energía de esa fuente, tiene que haber dualidad. Tiene que haber 2 polaridades. Una polaridad Ya y una polaridad Vahei. Por eso
a la hora de nombrarlos, hay que nombrarlos por separado. Y hay que utilizarlos por separado. Eso es muy importante. Para que cumplan su función correctamente, tienen que actuar por separado. Tienen que seguir siendo una dualidad. Dicho también en otras palabras, Dios, ese Dios único, universal, de la completitud absoluta, es imposible que llegue a nosotros. Así, de esa forma, solo puede llegar a nosotros a través de los dos circuitos, separados, a través de su dualidad. Por lo tanto, para nosotros, podríamos decir que Elohim, o el Dios único, no existe. Para nosotros, para nuestra existencia, existe dos caras de una moneda, dos polaridades de una fuente. ¿Podríamos decir dos dioses? Lo que pasa es que nuestra concepción de Dios es errada. Como se explicó en un principio, la concepción de Dios hace referencia a una jerarquía, a una monarquía y a un hombre. Pero ahora que sabemos que es simplemente una fuente de energía, o no simplemente, es toda una fuente de energía, entonces lo que tenemos no son dos dioses, sino son dos vías de conexión. Como en un circuito eléctrico, una vía viene hacia nosotros, es decir, de la fuente hacia nosotros, el Ya, el Yod-Hei, y otra fuente parte de nosotros hacia la fuente. Perdón, la otra polaridad, digamos, la otra vía es la que parte de nosotros hacia la fuente, que sería la conexión, nuestra conexión con la fuente. Esa otra vía sería Vahei, el Vav-Hei del nombre. Así que ya tenemos las dos vías que conforman la dualidad que permita que exista un circuito entre nosotros, los receptores, y la fuente que hemos llamado siempre Dios, pero que hoy podemos llamar simplemente la fuente o el poder evolutivo, el poder de trascendencia. Si nos conectamos con ese poder evolutivo, con ese poder de trascendencia, obtenemos dos cosas. Lo que nos da el Ya, que es poder salirnos del sistema o de la opresión de este sistema, liberarnos de este sistema que nos tiene acorralados de alguna forma, que nos dicta las verdades que convenientemente debemos seguir y las formas de vivir. Y por otro lado tenemos la liberación interna, que es mucho más importante, que es la liberación de nuestras limitaciones. Dejamos de pertenecer a la naturaleza terrenal que empieza y termina, que nace y muere, que hace que todas las especies sean la misma especie siempre, indiferenciadamente, que hace que los leones que existieron hace miles de años sean el mismo león que existe hoy y cuya existencia no cambia absolutamente nada, que muere, que se detiene, que no puede trascender, a pasar a otra forma de existencia, que es continuar evolucionando, continuar siendo, continuar transformándonos. Eso es lo que nos brinda el Vahei. El hecho de estar conectados nosotros, los receptores, con la fuente. Y el Ya lo que nos da son las formas de supervivencia. Poder sobrevivir a pesar del sistema en el cual estamos inmersos. ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos a este sistema. Nos hemos liberado de ese sistema. Si ustedes recuerdan, existe un pasaje muy famoso que es el del maná. Al pueblo de Dios nada le faltaba porque siempre
aparecía el maná, el sustento que permitía vivir. El profeta Yeshua lo decía de otra forma. Decía, ¿por qué se preocupan tanto por lo que van a comer mañana o por dónde van a vivir o con qué se van a abrigar? Si los animales, por ejemplo las aves, ya tienen su abrigo, la naturaleza se los da, y tienen su alimento, lo consiguen en su naturaleza. Bueno, esto se puede explicar de la siguiente forma. Los seres de la naturaleza pueden encontrar todo lo que necesitan para su subsistencia en su naturaleza. El problema es que nosotros no buscamos en nuestra naturaleza, porque si buscáramos en nuestra naturaleza, que es esta capacidad de ser conscientes y de trascender, también podríamos obtener a través de nuestra naturaleza lo que necesitamos. ¿Cómo? Bueno, hay diferentes formas, no lo sé. Una podría ser lo que algunos llaman suerte, es decir, ¿qué suerte tiene esta persona que nunca se termina de caer? Parece que se va a caer y al final se levanta. Siempre encuentra una solución para las cosas. Siempre algo le ayuda, algo lo sostiene. Sí, lo sostiene su naturaleza trascendental. La ha descubierto de alguna forma, ha llegado a ella y por lo tanto nada le falta. Entonces puede liberarse del sistema de opresión y ser más libre y ser como quiere ser, sabiendo además cómo debe ser. ¿Y cómo aprendemos el cómo debe ser? A través del conocimiento trascendental. Eso te lo brinda el Vahei, nuestra conexión con la fuente. Y nos da la trascendencia, la posibilidad de seguir evolucionando. Porque si yo tengo la posibilidad de seguir evolucionando, entonces ya no tengo la necesidad de morir, de dejar de existir. Mientras haya potencialidad, mientras haya posibilidad de que yo pueda continuar existiendo, trascendiendo y evolucionando, mi ser, lo que yo soy, yo no voy a morir. Y eso es lo que el Éxodo relata, cómo cruzar las grandes aguas del mar, que era la última limitación que tuvo el pueblo de Dios cuando finalmente se liberó de la opresión de los egipcios y le quedaba la última limitación, que era el mar. ¿Y ahora qué haremos? Estamos acorralados, hemos llegado al último lugar que podríamos llegar. Y esto ya no lo podemos salvar. Sin embargo, el mar se abrió y ellos cruzaron el mar. Vencieron a la muerte, trascendieron. ¿Cómo actúa y cómo debe ser hecha esa conexión con el Ya, que es la dimensión de lo vital, podríamos llamar? La dimensión vital, el Ya, porque tiene que ver con la dimensión de las acciones, de los sucesos, de lo que nos pasa en la vida, lo que llamamos la vida. Todos esos temas, la salud, el sustento, incluso el amor, porque se refiere a nuestras relaciones acá, en el mundo, nuestras relaciones con las otras personas. Todo eso conforma la dimensión vital, el Ya. Y después está el Vahei, que son nuestras ideas, nuestra capacidad de comprensión, nuestra búsqueda permanente de evolución y de progreso, de no quedarnos estancados nunca, de no ser nunca conservadores, sino de ir siempre hacia adelante, de tener siempre algo nuevo que encontrar, algo más que perfeccionar. Esas son las actitudes de la persona que está conectada a esa dualidad de la fuente, a la dimensión vital, al Ya, y a la otra dimensión que podríamos llamarle dimensión espiritual o dimensión del conocimiento
Ese es el Bajei.